Mateo 14, los versos 28 al 33. Vamos a ver esta porción que es conocida por nosotros, hemos predicado de ella, pero vamos a utilizarla de base para la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Mateo 14, vamos a considerar esos versículos 28 al 33. Leo de la Biblia a las Américas. Dice: Santa palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y empezando a hundirse, debo decir, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nos tiene que decirle el Señor eso a nosotros mismos? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres Hijo de Dios. Señor, esta es la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Yo creo que es una semilla que produce vida, revelación, edificación, fe y crecimiento. Yo declaro que hoy salimos más fortalecidos que nunca, que tú añades, Padre, a nuestra edificación espiritual y que toda necesidad por causa de tu palabra es suplida en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el título Viviendo por el poder de Dios mediante la fe. Viviendo por el poder de Dios mediante la fe. Y usted me preguntará en esta mañana y me dirá, Pastor Danois, ¿por qué usted habla tanto y tanto de la fe? ¿Por qué usted habla tanto y tanto de la fe? Bueno, esa pregunta, en primera instancia, no deberías hacérmela a mí, deberías hacérsela primeramente al apóstol Pablo, porque los escritos del apóstol Pablo, la palabra fe, solamente la palabra fe se menciona unas 150 veces, amén. Así que si Pablo la menciona tantas veces es porque realmente la fe es importante, es medular y es central en el creyente. Pero me gusta hablar de la fe, no porque tenga la fe más grande o porque crea en una super fe como en algún momento se nos estaba vendiendo, sino que, como te dije, la fe es central y es vital en el Evangelio y en la vida tuya y mía como creyentes. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. La fe me da acceso a lo divino. La fe me da acceso a las promesas de Dios. La fe es la llave que me da acceso a todo lo que ya Dios me ha otorgado en Cristo Jesús. Romanos 1:17 me dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, no hay otra manera de poder vivir en Cristo si no es a través
de la fe. Y el apóstol Pablo establece bien claro que nuestra vida como creyentes, que nuestra vida como cristianos, nuestro andar no es un andar por vista, ni es un andar en la carne, sino que es un andar en fe y por fe. Y no estoy hablando de cualquier fe, amén. No estoy hablando de la fe que tienen las personas inconversas o no creyentes que dicen, no, es que yo tengo fe. Pero no es que tenga fe, es fe en quién. Porque hay personas que tienen fe en qué o en una cosa, pero no en un quién. Amén. Yo estoy hablando de una fe en Cristo Jesús y en su palabra. El apóstol Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando no te queda nada más, te queda la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Y sabes que eso es poderoso. Aleluya. Entonces tenemos que entender en esta mañana, amados hermanos, que la vida en Cristo es una vida de fe. Y es una vida basada y dependiente del poder de Dios que actúa en nosotros. De ahí que el título en esta mañana de este mensaje es Viviendo por el poder de Dios mediante la fe. Muchos creyentes creemos en el poder de Dios, amén. Sin embargo, parece que no siempre confiamos en el poder de Dios. Y la prueba de esto está en la dependencia que muchas veces nosotros tenemos en aquello que nosotros podemos alcanzar por nuestra propia cuenta, amén, para tratar de agradar a Dios, o en aquello que nosotros creemos que podemos hacer para alcanzar algo de Dios. Y con esto habla de cuando muchas veces nos convertimos en personas con una actitud legalista. ¿Qué es una persona legalista? Una persona legalista es una que piensa que determinadas acciones u obras que pueda hacer harán que Dios lo bendiga más o que alcance una aprobación o un favor de Dios más de lo que tiene. Amén. ¿Y sabes qué? Todos en mayor o menor grado muchas veces llevamos ese legalista en nosotros. Cuando pensamos que a través de algún método, a través de alguna obra, a través de algún recurso propio, a través de algún esfuerzo, voy a conseguir, amén, agradar a Dios más de lo que lo estoy agradando, o que a través de lo que yo pueda hacer voy a alcanzar de Dios, amén, ciertas bendiciones particulares haciendo X o Y cosa. Es decir, el legalista piensa que se gana las cosas. Y puede parecer muy espiritual esto, pero el legalista piensa que se gana el favor de Dios y las bendiciones de Dios cuando las bendiciones de Dios son dadas por gracia y no por obra. Y el legalista hace cosas correctas, claro que sí. Hace cosas buenas y hace cosas incluso bíblicas, pero ¿sabes qué? Las hace con los motivos correctos, o debo decir con los motivos incorrectos, corrijo. El legalista puede parecer muy espiritual. Puede ser una persona que ore mucho, puede ser una persona que llore mucho. Y son cosas que son buenas, son cosas que son correctas, que son cosas que se deben hacer. Pero muchas veces las hace con el motivo incorrecto. Lo hace para alcanzar algo especial.
Lo hace como para tratar de torcerle a Dios el brazo y decirle, no, tú tienes que darme esto y tú tienes que hacer esto por mí. Por eso yo voy a pagar este precio. Y se pone muchas veces en la posición de Jacob en el Antiguo Testamento, donde dice, no, es que yo tengo que pelear por mi bendición, es que yo tengo que pagar este precio. Pero Jesucristo no dijo que consumado está. Jesucristo no dijo que Él completó la obra y que ya en Él somos bendecidos. Mira, amados hermanos, el diseño de Dios cuando nos salvó fue hacernos una nueva creación, una nueva criatura. Y Él nos salvó, ¿sabes por qué? Porque estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos alejados de Él. Y éramos incapaces de hacer algo por nosotros mismos para podernos salvar o para podernos poner en una correcta relación con Dios. Estábamos condenados a perdición. Éramos incapaces de vivir de la manera que a Dios le agrada. Pero ¿sabes qué? A pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestra incapacidad, ¿qué hizo Dios? Dios nos salvó. Un día tú escuchaste el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Tu corazón fue iluminado. En ti nació fe para creer y creíste en Jesucristo y pusiste tu fe en Él y Él te salvó. Y Él te transformó y Él te hizo una nueva criatura. Te salvó por el poder de Dios, por el poder del Evangelio. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo en tu vida. Es más, cuando tú no tenías en tu mente a Dios, ni tú tenías en tus planes estar en la iglesia, estar sirviéndole al Señor, un día vino Dios y te visitó y te tocó. Amén. Y tú abriste los ojos y te diste cuenta de la realidad espiritual de tu necesidad de Dios y viniste a Él. Y de la noche a la mañana te encontraste entonces ahora adorando y alabando a Dios y procurando vivir una vida agradable delante de Él. ¿Quién hizo eso? Cristo lo hizo, como decía mi hermano Gigi Ávila. Amén. ¿Quién fue? Cristo. Aleluya. Eso es. Ahora, si Él me salvó, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si Él me salvó y Él me trajo hasta aquí, entonces Él me va a abandonar y me va a dejar a mi merced para que yo trate de vivir la vida santa y agradable delante de Él por mis propios recursos. O el mismo que me salvó me va a dar el poder, amén, para vivir de la manera que Él le agrada. Porque algunos a veces tienen la idea errónea de que una vez Dios los salvó, ya Dios los salvó y entonces los deja a su merced para que intenten vivir de una manera santa y agradable delante de Dios. O sea, muchos tienen la idea, bueno, Dios me salvó y ahora me dejó a mi merced y ahora yo tengo que arreglármelas para vivir en santidad y ahora yo tengo que arreglármelas para tratar de agradar a Dios. No, el mismo que te salvó proveyó para que también tú pudieras vivir una vida santa y agradable delante de Él y una vida donde ya el pecado no te va a dominar porque ya Él te ha hecho libre. Aleluya, lo que te quiero decir es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es una salvación completa, amén. No es una salvación donde solamente recibes un perdón y donde solamente se te justifica y se te declara ya perdonado y justo delante de Dios, sino que es una salvación, amén, donde se te da poder, amén, para vivir la vida de Dios, para que seas santo y sin mancha. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, Dios no dijo te salvé y ahora arréglatelas como tú puedas. No. Por eso es que tú ves muchos creyentes haciendo fuerza porque creen que Dios los dejó sin proveerles. Pero en esta mañana yo te estoy hablando de viviendo por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. O sea, la salvación que Dios te dio cubre todo aspecto espiritual de tu vida.
El mismo que te salva es el mismo que te santifica y es el mismo que te da poder para vencer el pecado. O sea, Dios me va a traer hasta aquí, me va a salvar del precipicio de la perdición y después va a decir, vete, arréglate. No. Él te va a decir, él dice, yo estoy contigo hasta el fin. Aleluya. Y si yo te salvé, tengo el poder también para preservarte. Tengo el poder para hacer que vivas una vida agradable delante de mí. Y no va a ser en tu fuerza, va a ser por mi poder. Y eso que quiero oír en esta mañana. El apóstol Pablo, a través de sus epístolas, destaca una gran verdad que en esta mañana es necesario que tú la puedas, como dice el jíbaro, agarrar. Que tú la puedas tener. Que tú puedas entender que Él te salvó, pero que todo no quedó ahí. Al contrario, Él te salvó y esa es la puerta que te introduce a una nueva vida. Es más, lo más difícil era salvarte. Lo más difícil era traerte. Lo más difícil era arrancarte de la garra del pecado y del diablo. Si Él pudo hacer eso, si Él pudo darte vida, mira, el resto para Dios es fácil. Aleluya. Pero el apóstol Pablo en todas sus epístolas declara una gran verdad, que es la que en esta mañana tenemos que entender y creer cada día. Y esta verdad de la cual él habla es que él dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Que el poder de Dios actúa en nosotros. Quiero que repasemos algunos versículos para respaldar esto. Efesios 1, 19 al 20. El apóstol dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese poder, ese gran poder, fue el poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El poder de Dios que actúa en ti y que actúa en mí fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Es decir, el poder que creó el universo es el poder que actúa en ti. Quizás tú te puedas visualizar y mirarte al espejo y decir cuán débil soy. Quizás te levantaste hoy y te miraste al espejo y tal vez hasta te saboteaste. Es más, quizás te levantaste hoy y miraste al espejo y dijiste, hay que no debes decir, pero tal vez dijiste, qué porquería soy. A veces te has sentido así. Ya has dicho, tal vez no lo has expresado con tus palabras, pero en tu pensamiento, qué porquería. Y a veces nos miramos desde este punto de vista carnal. Pero el Señor nos está diciendo que hay un poder que actúa en nosotros y que no es cualquier poder. Es el poder de Dios. Aleluya. Yo creo que te deberías en esta mañana como que regocijar. Yo creo que esta mañana te deberías como que motivar un poco. Aleluya. Yo creo que deberías pensar, espérate, ¿qué es lo que me está diciendo el pastor? Que el poder de Dios actúa en mí. Espérate, si el poder de Dios actúa en mí, ¿por qué entonces yo estoy actuando con mi fuerza y mi propia capacidad? ¿Por qué? Eso es como si yo tuviera un carro deportivo, europeo, un Porsche. Siempre me ha gustado ese carro. El que me lo quiera regalar, pues amén. Puede ser un cajito, puede ser de esos de Matchbox.
Es como si usted tuviera un Porsche, wow, con ese motor y ese caballaje potente. Y todo ese poder usted lo tiene a la disposición, mire, de su pie. Lo único que tiene que hacer es prender el vehículo y meterle, como dicen por ahí, el chambón y vámonos que para luego es tarde. Pero ¿qué sucede si yo ignoro todo ese poder que hay en ese carro y me monto en el carro y simplemente en vez de prenderlo y utilizar todo ese poder, lo que trato es simplemente de empujarlo? ¿Qué sucede si yo soy de otro tiempo pasado y vuelvo en el tiempo al presente? De un tiempo donde los caballos arrastraban las carretas y llego a este tiempo presente y me encuentro con este maquinón y digo, wow, esto no se parece a una carreta. Wow, ¿dónde están los caballos? Y puedo abrir y puedo accesar al carro y el carro tiene la llave y todo. Pero como no sé lo que es, como no sé el poder que tiene, simplemente lo que hago es tener una mentalidad de tratar de traer lo que yo conozco. Y quizás si viene de una era pasada donde las carretas se arrastraban con caballos, voy a decir, espérate, ¿dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos que arrastran esta carreta moderna? Claro, los caballos están allí en el motor, pero él no lo sabe. Y dice, voy a buscar los caballos para arrastrarlos. O déjame tratar de empujarlo a ver lo que puedo hacer. Pero pasa demasiado trabajo. Es más, y si es de la época de Pedro Picapiedra, donde los carros cogían con las patitas. Yo no sé cómo hacían eso. Pero yo sé que una vez ellos movían las patitas, el carro como que corría por magia. Si es de esa época, él va a tratar de mover sus patitas para que el carro se mueva. Pero al fin y al cabo, se va a frustrar porque no va a poder. Tiene tanto poder a su disposición, pero no lo conoce. Y esto quizás te parece un poco chistoso, un poco fantasioso, pero la realidad es que el poder de Dios actúa en nosotros, pero nosotros estamos actuando como alguien que tiene un carruaje que tiene que ser arrastrado por caballos o empujado cuando tenemos el poder de Dios que nos quiere llevar. Es como si tú tuvieras un velero, un barco, y tienes una vela, y la vela puede empujar el barco si le da el aire, pero tú dices, no voy a hacer eso, vamos a sacar los remos, vamos a pasar trabajo, vamos a sudar y vamos a mover esto. Aleluya. Cuando hay un aire que quiere soplar y que te quiere llevar, para que no tengas que pasar trabajo. De eso se trata cuando estamos hablando del poder de Dios actuando en nosotros. El poder de Dios es ese aire que te quiere llevar. El poder de Dios es ese motor que se te ha dado para llevarte a donde no puedes llegar por tu propia capacidad. Ese poder que actúa en nosotros para que puedas vivir una vida digna, una vida santa y agradable delante de Dios por el poder de Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo dice, aquel que es poderoso. ¿Quién? Dios, el que te llamó. El que va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pensar, creer o pedir. Según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios. El poder de la resurrección. Esto no es de, como decía He-Man, ya tengo el poder. No, ya, aleluya, el poder está en ti porque el poder es de Dios. Porque Cristo está en ti. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios
Vuelve y recalca nuevamente, poderoso es Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aunque aquí está hablando en el contexto de las ofrendas, amén, no es menos cierto que Dios es poderoso para que abunde en ti toda gracia. Y fíjate que en todo momento lo que está destacando el apóstol Pablo es el poder de Dios que actúa en nosotros. Pero también dice que es para nosotros los que creemos. Aleluya. Fíjate que dice que actúa en nosotros, tiempo presente. Y me llama la atención porque aquí el apóstol Pablo no está hablando de métodos que muchas veces nosotros adoptamos los cristianos para alcanzar cosas o para hacer cosas. Pablo está hablando de una dependencia exclusiva del poder de Dios en Cristo Jesús. Para con nosotros los que creemos. Fíjate que el apóstol Pedro entendió esto, no solamente por revelación, sino también por la experiencia. Y de hecho él escribe en su primera epístola, en el capítulo 1, el verso 5, y lo resume de esta manera. Él dice, vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios está en ti, pero la fe es la llave que lo activa. Como el Porsche tiene todo, el carro tiene todo, tiene el caballaje, tiene la fuerza, tiene el poder, pero tú tienes la llave. Tú tienes la llave, amado hermano. Y ahí es donde a veces fallamos, porque no utilizamos la llave que se nos ha dado, que es nuestra fe en Cristo Jesús. No te estoy hablando de una super fe. Cristo Dios, si tuviera fe como un grano de mostaza. Es la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Y es en este punto donde llego al relato de esta mañana que dimos lectura, donde llego a Pedro.